Palmas, hermanos. Está llamando a la guerra. Dios está impulsando a la fuera. Bueno, estamos caminando un poquito con Abraham. Y este viaje de Abraham es un viaje que nosotros también debemos hacer, ¿no? Estableciendo los altares, trayendo para nuestro hogar un clima de adoración, o una actitud de adoración, no de renuncia, de entrega. Y creo que precisamos trabajar en la cuestión de la fe con nuestros hijos. Amén. Mostrar a ellos que las cosas que tenemos en la casa no son productos de la plata, son productos de la gracia de Dios. Amén. Dios usa la plata, y la plata es de Él, pero viene por su misericordia. Amén. Porque si Dios no guardar la casa, si Dios no edificar la casa, si Dios no cuidar de la casa, en vano guardamos, edificamos, construimos, ¿no? Entonces creo que estamos entrando en un tiempo más difícil todavía, el tiempo que vendrá, en los años que vendrán. Son tiempos cada vez más difíciles, cada vez más difíciles. Los problemas que enfrentamos en la escuela de nuestro tiempo no son como los problemas que los jóvenes de hoy día están enfrentando. Entonces necesitamos ser más cercanos de Dios, necesitamos nos acercar más al Señor, de su palabra, para proteger nuestro hogar, proteger nuestra casa con la presencia del Señor. Amén. Entonces la cuestión de la restaurar los altares es fundamental. Amén. Una actitud en la casa de adoración, de alabanza, alejar de nosotros la queja, la reclamación, la lamentación, porque este no es el lenguaje del reino de Dios. Amén, amados. Debemos nos alegrar todo el tiempo, como enseñó Irenía a las mujeres, ¿no? Alegrar durante todo el tiempo, porque es un mandamiento. Como dice el texto, regocijaos. Otra vez les digo, no está diciendo que dependiendo de la situación alegraos. No. Alegraos en el Señor, y ahí está el secreto. No alegrar en la circunstancia, en el Señor. Esto va a quitar de nosotros la lamentación. Esto va a quitar de nosotros la queja. Esto va a quitar de nosotros la murmuración. Amén. Yo no sé
cuál es la situación de tu casa, pero me parece que la casa es el lugar donde más reclamamos, donde más murmuramos. Reclamamos del padre, de la madre, de los hijos, del marido, de la mujer, reclamamos casi todo el tiempo. Isso necesita cambiar para que podamos cultivar la presencia de Dios en la casa. Donde hay lamentación, no hay la presencia de Dios como debería ser. Donde hay murmuración, no hay la presencia de Dios como debería ser. Amén, hermanos. Entonces debemos crear este altar. Bueno, ayer en la noche yo hablé a los hermanos, déjame antes de entrar en un tema que hablé en la noche, Irani me estaba hablando, pidiendo que hablar un poquito más de lo que Dios hizo con Sara. Cuando Sara obedeció, Dios habló al corazón de Faraón. E interesante que esta no fue la última vez, porque el hijo de Abraham aprendió a hacer la misma cosa. ¿Se acuerdan o no? Él hizo exactamente el mismo. Mintió para proteger su vida, exponiendo su mujer. Exponiendo, ¿se dice? Exponiendo su mujer. Parece que Abraham creó una escuela. Ensinou al hijo a mentir quando estava em situação de crise, de peligro. Então, novamente les digo, cuidado com os momentos de vulnerabilidade. Abraão não deveria haber ido ao Egipto, não era essa a instrução de Deus. Foi, e quando volvió novamente, restaurou o altar em Betel, não em Hebrón, desculpe, em Hebrón, e volvió para confiar no Senhor. Talvez o mais grande legado que podemos deixar para nossos hijos é a confiança em Deus, é a fé em Deus, é o amor a Deus. Agora, uma irmã me buscou e me falou que há pessoas aqui que todavia não têm hijos. Mira, a situação de não ter hijos é uma situação que se pode resolver por la adoção. Eu sei que, não sei aqui, mas eu sei em Brasil, que parece que em algumas igrejas a adoção é um tabu, se diz tabu. Pero quero dizer-lhes que a adoção está no centro do coração de Deus. Moisés, para que pudiera liberar el pueblo de Dios del Egipto. ¿Te acuerdas? Los hijos de los hebreos estaban se multiplicando, ¿no? ¿Qué hizo Faraón? Mandó matar todos los niños. ¿Y qué hizo Dios a través de Joquebed? ¿Se dice? Joquebed, la madre de Jocabed. Protegió a su hijo. Y el hijo salió de su guardia y fue para la guardia de la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque Dios tenía un ministerio en la vida de Faraón que podía acabar ali, en aquel momento. Entonces, ¿cuál fue la herramienta que Dios usó? La adopción. ¿Me comprenden, hermanos? ¿Y el Señor Jesucristo? ¿No fue adoptado por você? ¿Y nosotros no somos adoptados por Dios? Entonces, ¿qué te parece orar sobre esto? ¿Qué te parece buscar a Dios sobre esto? Así como es un tabú, también hay muchos mitos, se dice mitos en la cuestión. Algunas personas me preguntan, pero voy a adoptar, pero yo no sé de qué espíritu es el niño o la niña. Pero querido, ¿de qué espíritu éramos nosotros cuando Dios nos ha adoptado? ¿De quién éramos hijos? ¿Ah? No escuché. ¿Tienes vergüenza de decir? Sí, deberíamos tener vergüenza, mas algunas veces debemos recordar que éramos hijos del diablo. Y fue en esa condición que Dios nos ha adoptado. Amén. Ahora las costumbres, queridos, Dios tiene poder de transformar todas las cosas. Entonces, por favor, abra el corazón para la adopción. Amén. Nuestro hijo de adopción llegó en la casa con 6 días de vida.
E eu dizia a Irani que corríamos o risco de amar mais al hijo adotado que las hijas naturales. Porque el hijo adotado es cuestión de decisión. Y somos apasionados por él. Nuestras vidas son apasionadas por él. Y no hay crisis en esta área en mi casa. No hay crisis. Hablamos con él de su origen, pero metemos Dios en su historia. Y cuando llegó en la casa, yo tomaba a él en mi espalda y él hacia él mismo, y les contaba la historia. Aunque él no comprendiera, tenía 10 días de vida, 20 días de vida, le contaba. Dios tiene una obra para ti, y para que esta obra pudiera ser hecha, Dios te trajo para esta casa, para esta familia. Y a los 4 años, Irani le contó una historia que Dios nos mandó contar, la historia de Moisés. Y un día, él tenía 4 años, y agarró la historia, como si fuera de él. Y un día estaba con nuestra hija mayor, Cindy, y ellas hablan de él en todos los lugares, son apasionadas por él. Y un día una colega de trabajo preguntó, ¿este es su hermano? Y él preguntó a la señora, ¿quieres escuchar mi historia? Y contó la historia de Moisés, a los 4 años. No tengas miedo a la adopción. Exactamente porque tú eres adoptado. Tú eres un adoptado. Y en realidad, hermanos, cuando nosotros adoptamos, nuestra mente, nuestra comprensión de lo que Dios hizo con nosotros, amplió, no sé cuántos grados, pero amplió panorámicamente. Yo comprendí que somos hijos de la adopción, yo comprendí con más profundidad. Y cuando Dios nos adoptó, nos éramos enemigos suyos. ¿Verdad? Nosotros éramos enemigos de Dios. Y Dios nos ha adoptado. Y una cosa linda, yo no sé cómo es el proceso aquí en Bolivia, pero el proceso en Brasil, el juez comienza terminando el vínculo de la criatura con la familia anterior. Desvincula, cesa el vínculo. Y cierra el proceso, y sella, y prohíbe que cualquier persona toque en este proceso nuevamente. Y después de eso comienza el proceso propiamente de la adopción. No fue lo que sucedió con nosotros. Dios no terminó, Dios no cortó nuestra relación con nuestro Padre antiguo. Y dice, es prohibido tocar en esto más. Nosotros ahora somos hijos de Dios. En el registro de nuestro hijo no hay ninguna referencia a su familia anterior. Y así somos nosotros. Somos hijos de Dios por adopción. Entonces, yo estoy aquí metiendo la pata, pero no tenga miedo a la adopción. Si la iglesia no hace esto, ¿quién va a hacer? Si la iglesia no trae las crianças que están en la calle, los niños que están en la calle, ¿quién va a traer? Esperando el gobierno. Hermanos, el gobierno no tiene corazón. Es una institución. Quien tiene corazón es la iglesia. Quien se apasiona, quien ama, quien sufre las dolores es la iglesia. Amén. Bueno, si no paro ahora, voy a seguir con este tema. Ayer en la noche, yo hablé a los hermanos sobre una historia muy triste, que es paralela a la historia de Abraham. Yo voy a dar una pequeña pasadita, ¿se dice?, en la historia de Lot, para que las hermanas comprendan algunas cosas de la historia de Lot. Y aquí no quiero acusar, no quiero traer tristeza, aunque esta es una de las historias más tristes de la Escritura, la historia de Lot. Cuando Taré muere, Abraham lleva consigo a su sobrino Lot. Y donde Abraham ia, Lot lo seguía. Abraham es la figura de una familia que tiene una palabra de Dios para su vida.
Abraão tenía un aviso de Dios, una instrucción de Dios para dónde debería ir. Lot no tenía cualquier idea de dónde debería ir. Él seguía en la visión de Abraham. Yo creo, hermanos, que cada familia debe tener una palabra de Dios sobre su ministerio, su proyecto de vida, su vocación. Cada familia. Nosotros no debemos ser como aquelas personas que están casando, dando em casamento, comprando, vendendo, edificando. Hacemos estas coisas, pero não nascemos para estas coisas. Estamos aqui com um ministério, estamos aqui com uma vocação. Estão de acordo, queridos? Estão de acordo? Não somos aqueles que estão em abundante ociosidade. Temos ministérios, temos um rol nesta terra. E Lot é a figura del hombre que não sabe para onde vai. Eu les digo, quantos homens em la igreja não têm ideia de onde Deus quer levar sua família? Não tem nenhum nexo com as coisas de Deus e vive solamente para as coisas naturais. E eu digo que alguns homens e mulheres também pensam que os hijos são hechos por duas partes solamente, cabeça e barriga. E intentam dar um bom estudo e uma boa comida. Se olvidam que são seres espirituais que nasceram para servir ao Senhor. E nossa tarefa é preparar os hijos para servir ao Senhor. A palavra diz que os hijos são como saetas em las manos del guerreiro. E eu creio que esse texto, quando habla de guerreiro, está falando del Senhor. Pero a saeta necessita de arco. E aí somos nós outros. Nós outros somos o arco de Deus para lançar as saetas que são os hijos. E preparar uma saeta não é coisa de um momento. É um trabalho que exige paciência e dedicação. Então necessitamos ter paciência e dedicação para preparar nossos hijos para onde Deus quer que nós os enviemos com a direção dele. Quando chega um momento, na história de Lot e na história de Abraão, que o ganado cresce, tanto o ganado de Abraão como o ganado de Lot cresce e não há mais pasto, então Abraão chega para Lot e lhe propõe uma escolha. Diz: Lot, escolhe para onde queres ir. E a palavra nos ensina que Lot escolhe as campinas. ¿Campinas se diz? ¿Campinas? Los campos, pero são valles. Llanura. La llanura de Sodoma. E o texto diz que assim como Abraão iba montando suas tiendas hasta Hebrón, Lot iba poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, iba movimentándose para Hebrón, outro iba movimentándose para Sodoma. Moviendo-se para Hebrón e outro moviendo-se para Sodoma. Não foi de um momento ao outro. Uma coisa que necessitamos aprender, que o desvio das coisas do Senhor não é em um momento. São pequenos desvios, por isso que a palavra nos ensina a não desviar o pé. Porque quando desvia o pé, nós estamos falando de alguns centímetros. Pero na medida que caminhamos, não é mais 1 centímetro, alguns centímetros, é 1 metro, 100 metros, quilômetros. Chega um momento que estamos totalmente ajenos ao Senhor. Me compreendem, amados? Vamos permitindo coisas pequenas dentro de nosso hogar, como as rapositas, as zorritas, que queimavam a plantação. Coisas pequenitas, pequenas concessões que vão entrando em nosso hogar. Quando percebemos, estamos a quilômetros do caminho
del Señor. Por favor, queridos, pida que Dios siempre mantenga tu corazón alerta, ¿se dice? Alerta, para perceber si estamos nos desviando del camino de Dios. Y ellos fueron llegando, y después en el capítulo 14 de Génesis vamos a encontrar Lot con una casa dentro de Sodoma. Ahora aquí yo voy a darles una interpretación de por qué Lot compró una casa en Sodoma. Porque él tenía una vida de carpas. Abandonó la carpa y fue para la casa. Yo creo que fue una fuerte influencia de su esposa y de sus hijas. Porque cuando Pedro habla de Lot, dice que o justo Lot estaba constreñido, como es, angustiado con la situación de Sodoma. O sea, a él no le gustaba la vida de Sodoma. Entonces, ¿por qué estaba allí? Hay un otro argumento, que cuando salió la familia de Sodoma, ¿quién miró hacia atrás? La esposa, no fue Lot. Cuando Pablo, disculpad hermanas, yo no soy machista de ninguna manera, no soy machista. Yo creo que los hombres necesitan tomar posición para proteger sus mujeres. Yo creo totalmente en esto. Pero ¿por qué los hombres no toman una posición? Las mujeres quedan expuestas. Cuando Pablo habla de Eva, dice que Eva fue engañada y Adán pecó. Ahora la pregunta es, ¿dónde estaba Adán cuando su esposa tenía una charla animada con la serpiente? Voy a darte algunas sugerencias. WhatsApp. En la computadora. ¿Dónde estaba aquel hombre que no defendió su casa? Y aquí hay un punto en contra de Lot. Porque cuando los ángeles llegan y Lot le protege dentro de su casa, y las personas están intentando abusar de los ángeles, ¿qué hace Lot? Ofrece sus hijas. Aquí hay un punto en contra de Lot. Una tontera se dice, una locura. ¿Cómo una persona puede entregar las hijas para ser abusadas por aquella ciudad que estaba en completa degeneración? ¿Cómo puede? Y otra cosa, Lot iba a entregar sus hijas a yernos que no temía a Dios. Usted conoce la historia. Cuando Lot va y llama a los yernos burlan de él. Estos serían los maridos de sus hijas. Es decir, queridos, que debemos tomar cuidado para que no avancemos en un camino que va a nos alejar del camino de Dios. Y por favor, hermanas, por favor, confíe en la obra de Dios en la vida de tu marido. ¿Ningún amén? La cosa está mal, ¿no? Confía en la obra de Dios en la vida de tu marido. Como Sara confió en Dios y obedeció a su marido. Confía. Y si tu marido está equivocado, ¿qué debes hacer tú? Orar por él. Orar por él. No predicar para él. Orar por él. Pedro nos enseña que si alguna mujer tiene marido que no obedece, no está diciendo que el marido no es cristiano, está diciendo que no obedece. Porque hay cristianos que no obedecen, ¿correcto? Y el texto está hablando de maridos que no obedecen,
¿Qué debe hacer la mujer? Orar. Y mantener su actitud cristiana, mantener su vida cristiana. Porque de esta manera va a ganar a su marido sin palabras. Sin palabras. Las hermanas pueden, por otro lado, las hermanas pueden, sin palabras, llevar a la familia a una situación lejana de Dios. La Escritura dice que la mujer sabia, ¿qué hace? Pero la tola, si dice la necia, la destruye. Hay un potencial en la vida de la mujer fantástico. Hay un potencial casi que infinito en lo que sucede en la vida de la mujer cuando está en su lugar. Déjame recordar una otra situación. Cuando Dios cría al hombre, Dios pone este hombre en un jardín para cuidar de ese jardín. ¿Se acuerdan o no? Es verdad que el jardín era un poquito grande. Necesitaba de 4 ríos para regarlo. Era un jardín un poco grande. Pero él trabajó. Y Dios habló con él que él iba a administrar el jardín. Cuando Dios entrega a la mujer a él, los dos van a administrar la tierra. Percibe el poder de la unidad, el poder de la comunión que puede hacer. Cuando Dios habla de unidad, mirando la torre de Babel, Él habla que los hombres tenían un solo lenguaje, una sola manera de hablar. Y no habería, por tanto, ningún impedimento para que el hombre quisiera hacer. El potencial de la unidad en nuestro hogar es casi infinito. Nadie puede poner obstáculo en aquilo que una pareja quiera hacer en el nombre del Señor con unidad de corazón. Es verdad que hay otro tipo de unidad, como la unidad de Ananías y Zafira. Unidad para la muerte. Vamos juntos mentir al Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? Muerte. Cuando nos unimos alrededor del Señor, el producto es vida de Dios, poder de Dios. Cuando combinamos, cuando nos juntamos para hacer alguna cosa en contra de Dios, ¿qué sucede? Muerte en nuestro hogar. Que Dios nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a poner un padrón en nuestro hogar. Tener a nuestra casa como un lugar donde las personas van a llegar y recibir la vida del Señor. Yo he aconsejado a los matrimonios, si fueran construir una casa, construir una casa con un living grande para recibir discípulos y hacer discípulos en su casa. Va a comprar un coche, no compra una, ¿qué diría? ¿Cuál es un coche más pequeño aquí? Una Peta. Compra un micro para levar a los discípulos. Y cuida con las alfombras, porque tú vas a recibir familias con hijos, con niños. No ponga alfombras muy caras, para que tú no te enojes con las personas que tú estás evangelizando. ¿Verdad? Porque los discípulos son más caros que las alfombras. Los discípulos son más importantes que los bidones, ¿se dice? ¿Cómo es el sofá? Sillones. Bidón de otra cosa, desculpa. Los discípulos son más importantes que los sillones. ¿Qué les parece? Si yo pongo mi casa en orden, la primera cosa que va a suceder es que mis vecinos van a perceber que hay vida en nuestro hogar. Y ahí vamos a traer para nuestra casa. ¿Cómo era el proceso para a implantación de las nuevas iglesias en la vida de Pablo? Pablo, cuando llegaba en una ciudad,
iba para el acuario, las sinagogas, para pescar. Era el acuario preferido de Pablo. Pero pescaba y llevaba para las casas. La casa de Lidia, la casa de Priscila y Áquila y la casa de tantas otras personas. Y Pablo llegaba a la ciudad, implantaba la iglesia. Iba para las próximas ciudades. Llegaba a un punto que él volvía para establecer la iglesia. Pregunto, ¿quién eran los nuevos pastores de aquella iglesia? Los jefes de las familias. Porque así nace la iglesia. La iglesia no es producto de profesionales. La iglesia es producto de trabajo de las familias. La iglesia es producto de familias que trabajan evangelizando sus vecinos. Amén, queridos. Desculpa si estoy enfatizando una sola cosa, pero yo no veo otra cosa. Porque estamos aquí para una sola cosa: traer la salvación del Señor para las personas que todavía no lo conocen. No hay otro motivo de vivir en esta tierra. ¿Están de acuerdo, hermanos? Volvemos un poquito para Lot, para esa terrible historia. Cuando los ángeles aparentemente pierden la paciencia o el tiempo está se agotando, agarran a Lot por la mano, la mujer por la mano, las dos hijas por la mano y salen con ellos. Infelizmente, la mujer mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal, y Lot va para las montañas, de donde no debería haber salido. ¿Y dónde va a habitar? En las cuevas. No en una casa, no en una carpa, en las cuevas. Cuevas es el lugar de oscuridad. Cueva es el lugar de humedad. Cueva es el lugar de animales peçonhosos, se dice. E ali foi morar. E foi uma cueva desta que sucedeu a coisa pior que poderia acontecer. Que sucedeu, queridos? As hijas de Lot le ponen borracho e tem relação com ele. E essa relação produz duas nações inimigas del pueblo de Deus. Nós não conseguiremos nunca prever todas as consequências de uma obediência ou de uma desobediência. Nunca conseguiremos prever todas as consequências. Que Deus nos ensine, que Deus nos ajude a ter uma visão de Deus para nosso hogar, a ter uma visão de Deus e daquilo que nós outros devemos fazer. E que podamos dizer, como Josué falou, que falou Josué em capítulo 25 do livro de Josué: eu e minha casa. E eu e minha casa. Tomemos, querida, essa posição, como aqueles homens de Deus. Há muitas histórias de mulheres fantásticas na Escritura. Alguma outra vez, se Irene volver acá, eu vou pedir que Irene comparta com vocês uma palavra que ela tem sobre as mulheres na Bíblia. Alguma coisa fantástica. Me encanto com a vida de algumas irmãs poderosas en la Escritura. Y tú, mi hermana, tú puedes cambiar toda tu casa para bien o para mal. Tú puedes. Tú puedes ser una ayudadora que levanta a tu marido en el poder de Dios, o tú puedes derribar todas las cosas. Tú puedes ser una herramienta para que tu marido tome su posición de ministerio en medio del pueblo de Dios, o tú puedes estorbar todas las cosas. Yo creo que las mujeres tienen una función extremadamente importante y seria de ayudar al marido a no desanimar, a no desmayar, a no volver atrás. Cuando yo hablo de esto, estoy pensando en mí mismo, porque yo tengo una persona en mi casa que no me deja parar. No me deja parar. Es verdad que en algunos momentos yo le pido que tenga un poquito de paciencia conmigo, pero no me deja parar. Cuántas veces llego en mi muro de lamentación
Es pequeñito, mas un murito lindo, ¿no? Con ganas de parar. Ella no me permite parar. Pida a las hermanas que tengan esta actitud de no permitir que los maridos paren en el camino. Amén. Tú tienes todas las herramientas. Las mujeres tienen todas las herramientas. La palabra de Dios nos habla que cuando Dios creó la mujer, la hizo como ayuda, ¿cómo dice? Idónea. Por favor, no confunda con ayuda idónea. La palabra idónea significa una persona que tiene todas las herramientas para cumplir su objetivo. Eso es lo que significa la palabra idónea. Es como el mecánico que va a salir para atender un coche, tiene una cajita con todas las herramientas. La mujer cristiana es esto, tiene todas las herramientas. Querida hermana, use las herramientas para ayudar a tu marido a descubrir su ministerio y ayudar a los hijos a descubrir su papel en la iglesia, en la casa de Dios, en las misiones. Amén. Hago aquí un ruego a las mujeres. Póngase delante de Dios y sean mujeres como Sara, que obedecieron y ayudaron a Abraham en el camino. Por favor, queridas, usted tiene un poder que no sabe. Usted tiene un poder que es incalculable. Cuando alguna cosa sucede conmigo e Iraní, porque algunas veces en el pasado teníamos algunas discusiones y cuando discutía con ella, y normalmente yo gano las discusiones, ganaba las discusiones, porque yo tengo muy buenos argumentos, normalmente estoy correcto de mis posiciones, siempre estoy correcto. Me parece que la única vez que eu me equivoquei foi quando eu pedi perdão porque havia equivocado. Não. E quando ganho a discussão, que sinto com esta vitória? Um sabor amargo. Um sabor amargo. E quantas vezes terminava de discutir alguma situação e eu perdia todo o ânimo no ministério. Então eu tomei a decisão, maridos, escutadme, nunca discutir com minha esposa, nunca alçar minha voz em contra minha esposa, nunca falar mal de minha esposa para nadie, nunca mis hijas oyeron qualquer coisa de minha boca com respeito a minha esposa, nunca. La situación inversa también es verdad. Nosotros no hablamos para otras personas, de otro no hablamos para nadie. Solamente cuando necesitamos de consejo. Amén, hermanos. Podemos mantener una casa en paz. Podemos cultivar la paz de Dios en nuestro hogar. Podemos cultivar la presencia de Dios en nuestro hogar. Siempre levantando los altares en nuestro hogar. Amén. Que Dios les bendiga. No sé cuál es su hora. Bueno, ahí está. Paramos ahora. Podemos orar. Y yo pediría que tuvieras un tempito de oración las parejas. Ahora, si hay alguien aquí que está solito, que está sin su marido por una u otra razón, eu pediria que estas pessoas se agregaram a uma família. Pode ser, não? Nadie solito. Porque a vontade de Deus é que ele solito viva em família. Amém? Essa é a vontade de Deus. Vamos nos mover.